Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciables estudiantes del bachillerato. Para mí es un placer volver a saludarlos por este medio y estar con ustedes en esta materia. En la segunda unidad vamos a abordar algunos temas que también son de relevancia, que sé que a lo largo de su vida ustedes ya han trabajado, ya han escuchado, pero muchas veces no se trabaja como debe de ser lo que es el resumen y el relato. En esta ocasión vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Y es que la palabra resumen, el concepto de resumen, lo hemos escuchado desde que somos muy pequeños. Sin embargo, a veces no se le da el sentido que éste requiere. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué será un resumen? Un resumen es un texto en el cual se condensan las ideas más importantes de otro texto. Es decir, tengo un texto y voy seleccionando los puntos más importantes, lo que más atrae mi atención, aquello que le da sentido a ese texto, y a través de esa extracción, entonces puedo hacer yo un resumen. Se pueden resumir tanto textos orales, escritos o audiovisuales. Se deben realizar con las propias palabras del escritor, es decir, parafrasear. ¿Qué quiero decir con esto? En un resumen no podemos utilizar tanto en cuestión de nuestras palabras. Sí podemos utilizar obviamente ciertos conectores. ¿Por qué? Porque los conectores nos van a ayudar a unir ciertas partes importantes que hemos seleccionado ya para crear nuestro resumen. Sin embargo, no podemos cambiar las palabras del autor, ¿sí? Tenemos que respetar las palabras del autor. Esta es la diferencia que tiene claramente un ensayo y un resumen. También debe de haber mucha claridad y mucha precisión, sobre todo objetividad en el resumen. Es decir, no voy a colocar palabras o frases que no son importantes, pero que sí me gustaron porque venían en el texto. No, tengo que ser objetivo. Aquello que realmente es más importante y le da sentido al texto, ¿no? Es decir, en un resumen no se pueden plantear puntos de vista personales en el contexto académico. El resumen es utilizado para dar cuenta de la comprensión de un texto y es una herramienta útil para estudiar, realizar trabajos y preparar exposiciones. Para esto nos puede servir el resumen. Un resumen bien elaborado es una herramienta muy efectiva para ponernos a estudiar si vamos a presentar algún examen o para alguna u otra situación. Entonces, por eso yo mencionaba, muchas veces sí conocemos el resumen, pero muchas veces no se le da ese sentido que realmente requiere el resumen, ¿no? Entonces, este tiene una gran importancia y por eso es fundamental saberlo elaborar. Un resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto o de una materia de estudio o de manera fiel a los conceptos planteados en los documentos originales. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a cambiar absolutamente nada, lo que mencioné hace un rato. O sea, no podemos nosotros cambiar absolutamente nada de lo que viene. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es resumiendo el texto que ya se leyó, el texto original, ¿no? Entonces no le puedo yo cambiar. Repito, vuelvo a hacer énfasis. Esta es la diferencia entre un resumen y un ensayo. El objetivo de un resumen es diverso. ¿Cómo introducir al lector o a la audiencia en un tema? Es una herramienta de soporte para facilitar el aprendizaje de una materia de estudio. Es decir, y sobre todo en aquellas materias que suelen ser a veces mucho más complicadas para nosotros, el resumen es una herramienta muy efectiva. Y su objetivo, como bien mencioné, es muy diverso. Tiene muchos objetivos dependiendo de cómo queramos nosotros emplearlo, ¿sí? Si tú haces un resumen completamente bien elaborado, claro y preciso, ten por seguro que las personas que lean tu resumen se van a sentir atraídas precisamente por aquello que tú
acabas de escribir, por aquello en lo que tú acabas de contar, que es que, que fue lo que entendiste dentro de lo que es el resumen, ¿sí? Entonces, por esta razón es que yo menciono que es fundamental saber hacerlo. ¿Cuáles son algunas características que puede tener nuestro resumen? Ese rato yo decía, debe de ser breve y muy claro. En otra de las características que puede tener nuestro resumen, brinda una visión general sobre un tema, ¿sí? Es decir, o sea, tenemos solo las partes más importantes de un tema, pero como tengo lo más importante, estoy dando ya una información general de todo lo que tenía ese tema. Mantiene la objetividad en la descripción y evita la autocrítica. ¿Eso qué quiere decir? Que no estoy cambiando absolutamente nada, ni estoy criticando el tema, el libro que estoy resumiendo. No lo estoy criticando, únicamente lo estoy resumiendo. Sintetiza los datos más relevantes de un artículo, discurso, o escrito. Facilita el aprendizaje de una materia de estudio. Unifica los conocimientos de diversos autores que trabajan en un mismo tema de estudio. Identifica y subraya la idea general del texto y las ideas más importantes en los párrafos que contienen información más importante. Realiza anotaciones de ser necesario al lado de cada concepto importante. Esto es muy importante, esto de realizar anotaciones al lado de conceptos importantes cuando hacemos la lectura de algún texto, sea cual sea, es fundamental porque esto nos ayuda a aprender un poco más, a poner como algo que nos va guiando de manera más fácil y que en el resumen podemos colocarlo todavía de manera mucho más sencilla. Estas son algunas características, las que estaba mencionando, son algunas características que nosotros debemos tomar en cuenta en el momento de poder crear un resumen. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es un relato. Y es que los relatos es algo que también, un concepto que también hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Pero, repito, vamos a hacer énfasis. ¿Qué es en sí un relato? Un relato es conocido como una narración estructurada de un hecho, ya sea un hecho real o un hecho imaginario, que se hace a través del lenguaje ya sea oral o escrito. Un relato será el recuento, entonces, generalmente breve, de una serie de eventos ocurridos en la realidad o en la imaginación. ¿Qué quiere decir esto? Que simple y sencillamente un relato no necesariamente tuvo que haber sido realidad. No, este también puede estar basado en lo que es ficción o puede tener mitad realidad y mitad ficción. Según el soporte en el que se transmiten, pueden ser orales o pueden ser escritos, según la intención que estos relatos tengan. ¿Por qué? También esto hace que podamos diferenciar los tipos de relatos. ¿Por qué? Dependiendo la intención que tienen. ¿Por qué? Porque bien pueden ser literarios o pueden ser... literarios son cuando tienen una intención más que nada artística, ¿no? Históricos si buscan contar o hablar de algo que ya pasó, algo que ya fue, ¿no? Según la temática que abordan, también los podemos diferenciar porque pueden ser relatos tanto fantásticos como pueden ser relatos policiales, relatos amorosos, por ejemplo, relatos eróticos, fábulas, entre muchos otros tipos más de relatos. Entonces, sí podemos separar a los relatos dependiendo del objetivo que tienen para el lector, ¿no? Los relatos, existen diferentes tipos de relatos, pero vamos a enfocarnos ahorita en cómo se caracterizan los relatos, ¿sí? Entonces, los relatos consisten en recolecciones de eventos reales o ficcionales. También constan de una anécdota.
Entre sus personajes, algunos son principales y otros son secundarios. Pueden ser relatos originales o escritos, y también literarios, históricos o cotidianos. Cotidianos, ¿a qué nos referiríamos? Ahí nos referiríamos más a cosas que a veces nos pasan a nosotros y de repente te encuentras, no sé, un amigo, un familiar y le cuentas el relato de lo vivido, ¿no? Entonces, esto es un relato cotidiano. Tienen un final, aunque no existe un límite preciso respecto a su extensión. Es decir, en un relato no podemos decir, no, solo podemos escribir 2 o 3 páginas. No, el relato no tiene un límite, ¿no? Y sí puede tener un final. Esas son algunas características que nosotros podemos mencionar acerca del relato. El relato y el resumen, como bien podemos ver, son dos cosas muy diferentes. No podemos confundir uno con otro. El relato y el resumen son dos cosas completamente separadas. El resumen es un texto más escrito y el relato puede ser oral, puede ser escrito y va a depender del objetivo y obviamente pues tú lo creas y se basa no únicamente en cuestiones de realidad, sino también pueden ser ficticios o mutuamente, ¿no? O sea, pueden tener un poco de las dos cosas. A diferencia del resumen, el resumen sí se basa en temas que nosotros estamos leyendo o documentales que estamos viendo, videos que estamos viendo, etcétera, ¿no? Pero que nos están de cierta manera a veces sustentando algo, ¿no? Pues bueno, esto ha sido todo por mi parte. Agradezco mucho por su atención. Nos vemos en las siguientes cápsulas. Espero que la videocápsula haya sido fácil de entender y bueno, cualquier duda saben que estoy para servirles. Muchísimas gracias por su atención.